Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo directo. Hoy vamos a seguir un ratito más con esta noche de domingo. Vamos a seguir un poquito más con Syberia de World Before, la cuarta entrega de la franquicia de aventuras gráficas. Y pues vamos a seguir con donde lo habíamos dejado ayer, que era llegando a la plaza de música, si mal no recuerdo. Así que vamos a ver cómo continúa la historia. Tampoco tiene mucho más por ahora. No sé. Me sigue sorprendiendo. Bueno, aparte de la calidad de lo que es la aventura en cuanto a historia y demás, que no suelen defraudar mucho los Siberia en ese sentido. A nivel artístico sigue siendo una maravilla. Vamos allá. Tú por ahora que no te le das. Yo no soy imparcial. Bueno, aún así. No sé, Suele ser bastante durilla, así que un 8. pensé que le darías un poquito más incluso. Ya sabes que yo no doy sobresalientes. Ya, por eso digo que suele ser durilla. Vamos a mirar. Ya. Dana, ¿no? Una de eso. Es que no me acuerdo cómo se No, yo apellidaba. tampoco. A ver si encuentro dónde introspeccionar. Ah, es verdad que tienes que inspeccionar antes de llegar a la plaza, ¿no? O antes de llegar a la academia. Ajá. Bueno, esto lo habíamos visto como quien dice el último día. A ver, culito. Bonita librería. Me gustaría entrar en esa tienda. No tiene mucha variedad de ropa, ¿no? No, la verdad es que no. Pero tiene pinta de ser calentita. Eso sí, la chaqueta de esa agua tiene buena pinta. Estos que están buscando. Calentilla. Pues entraremos en la plaza. Bueno, es lo que te digo, tienes que entrar antes de entrar en la academia, no de la plaza, Sí, 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 teoría. pero bueno, yo estaba En mirando por si teoría. acaso era antes de llegar. Ahora va a flipar cuando entre, ¿no? Tienes ahí eso. Ah, esta es la plaza donde había tocado el... El pianito. Sí. Es precisamente pequeño esto, ¿eh? No, no, que a lo mejor eso es la academia. Va a ser que no, ¿eh? Bueno, no sé que sea una academia un poco Puede estar abandonadita. abandonada. Pinta de que sea lo del fondo. Vamos a ver el super organillo. I don't think I'll be able to open it directly. Ajá. Buah. I can't open it like this. It looks like it's been mechanically sealed. Que esos ainas. Mola. Qué bonito. Strange. Pero no digas por qué. Sí, no, no. Solo es raro. Punto. Punto pelota. Es raro. Ya Es está. raro sin más. Qué Oh, raro. introspección. Ah, vale, ya lo encontraste. Enhorabuena. Gracias. Estas cosas a veces son complicadas de ver. I only know Dana as a waitress Sí, sí at que the era Dana. refuge, and yet everything Sí, de lo seems de to Dan fit estaba más with o her menos seguro here. porque me recordaba a Scully. No recuerdo el Not hard to apellido. imagine her coming here to the music academy to study. And who knows? Maybe Leon waited for her outside one day as a surprise after returning from his Baltayar expedition. Me parece que no fuera tan feliz como dice ella. Que se está montando unas historias. Ya.
Ya puedo ir a la academia. Ahora, baja. Pero que conste que estaban en esas escaleras. Pues sí que va a ser eso, sí. Otra será una iglesia, entonces. Es que una de dos, o era eso o una iglesia. Pero como a veces estos edificios artísticos también tienen pinta de iglesia. Bueno, esto a lo mejor tiene demasiado pinta de iglesia. Wow. Pity I don't have time for some sightseeing. Igual sí, ¿no? Sí, igual sí. Edificio bonito. Sí, aparte me recuerda a la arquitectura que tenemos visto por Berlín y demás. Por las cúpulas. Sí. Te parece un pescado. Un coche pez. No, puedo entrar. O un pez coche. ¿A una cafetería? Tienes ahí esa estatua también. Ahora voy. Puedo mirar ahí, puedo mirar allí. ¿Qué de cosas? Un café. Buenas. ¿El empleado del mes? Sí. Estaba claro. Está la cara del fulano. Tú quítame, Merito. Buenas noches, Super Booby. Buenas noches. Pues aquí andamos como siempre. ¿Y tú qué tal? Bueno, un poco más de vacaciones a lo mejor. Nosotros. Un poco más, sí. Guten Tag. Guten Tag, Fräulein. What can I do for you? ¿Qué me cuentas de la academia? Do you know Pues... anything about Tampoco the te creas Wagen que ha cambiado Music mucho, Academy? quiero decir. It's the large building across Sigue the estando bien. square there. Bastante Used to bien. be quite renowned Mira, Música worldwide, actually. Academy. Ha sido ya y lo pone ahí arriba. Sí. But not anymore? Well, from what I gather, hardly anyone studies there nowadays. I wouldn't be surprised if it were closed. Well, what happened? Budget cuts from the town council, I guess. The academy can't be very lucrative. I see. No sé, si el tío está cuadrado es que lleva muchas capas de ropa. Lo que tiene problemas How de come the retención de square líquidos. is so well known? Because of the mechanical orchestra there. It used to be quite the attraction. Every year the ¿Qué academy's tal los best children problemas would play del along with trabajo, it, Super Booby? as did renowned musicians from around the world. Oh, that sounds intriguing. Is it scheduled to play today? I'm afraid not. Several years back, the town council discussed computerizing it. But the plan never went through, and no one has ever heard its music since. Pues qué mal, ¿no? There are a lot of tourists on the square. Indeed. It attracts thousands Pues of que siga así, customers ¿no? every year. A veritable boon for us retail shops. And for the people of the town, too? I wouldn't know about that. I live on the outskirts, as do Pues most of esperemos the que dure, people. Super Booby. What with the rents being as high as they are here, you know? Thank you. I should go now. Auf Wiedersehen, Fräulein. Come back again. No sé, podrías haberle comprado un café o algo, ¿no? No me dejaron. Yo me hubiera comprado un chocolate o algo. Se supone que estamos cerca de Suiza. Debería estar bien el chocolate, ¿no? Hombre, los alemanes y los dulces se llevan bastante bien, desde luego, la zona de los alemanes, vaya. El juego está bien, la historia es bastante entretenida, artísticamente es una Looks like preciosidad. they've tried to blend all these new shops into the original facade. Falla un poco en lo que es el movimiento, por Doesn't ejemplo, make que it yo any creo que less es a lo que tourist peor trap, lleva. Pero por lo demás el juego está bastante bien. Lo que se esperaba de Menudo un jamón. Syberia. Menudo jamón. Lo que se esperaba de un Syberia, la verdad. Aunque no esperaba que estuviera tan bien gráficamente en cuanto a recreación y demás. La Creo verdad. que ya no hay mucho más que ver por aquí. Eso ya lo vi. Esto también. Sí, es continuación directa del 3. Ha pasado Sí, un año, van ¿no? todos en la misma línea temporal. Sí, de hecho el juego, si mal no recuerdo, Bueno, empieza... excepto la parte de 1936. Sí, a ver, claro. hace saltos Obvio. temporales el juego.
Está entre 1937 y el 2004 o 2005. 5. Ahora creo que está. Empiezas en 2004. A ver, No hace falta porque es una aventura gráfica. Lo que sí, claro, pues te pierdes la historia anterior, pero nada más. hay un recapitular al principio del todo en el menú, pero tampoco te creas que te hace mucha falta. Quiero decir, sí, es un personaje con historia y tal, se hace mención alguna vez, pero realmente no tiene nada que ver con lo que pasó anteriormente, entonces no... La tía está buscando uno de sus antepasados, su abuela, en teoría. O eso es lo que nos imaginamos. Sí, entonces no tiene mucho, porque la abuela o los antepasados de ella, que yo recuerdo, no se mencionaban nunca, así que... Es una continuación, pero no te hace falta jugarla. De hecho, creo que pasaba un año entre una y otra. Pero bueno, por lo buenos que son los juegos, en general es recomendable jugarlos. Si te gustan las aventuras gráficas, es un juego bastante... Es una saga bastante recomendable, la verdad. A la desahuciados. All these letters. They look like letters of formal notice. El 3 salió Probably hace haven't been más de paying un the año, bills ¿no? for some time. Sí, no recuerdo cuándo fue exactamente. Yo creo que sí. So that's the famous Vaughan Music Academy? It's not what Hombre, I was expecting. ahora está hecho una mierda, chica. Tenías que verla antes de estar abandonada, si no. 2017 es el Syberia 3. Pues mira, Mira, tú sí ya llovió. 5 años. Ding dong. Guten Tag! What now? Joder. Joder. El topo. If you're from the council, you can come back when I'm not so busy. Okay, so you're busy. There's no need to shout at me. Ya, bueno, a ver. Antiguamente la aventura gráfica era un género ultra super extendido. Now what do you want? Hasta que llegaron los Council shooters minion? y se lo comieron todo. I'm not from the council. I'm just a visitor here. I came because I was hoping to look at the file of a student from the De hecho, las 1930s. aventuras gráficas, entre comillas, I'm revivieron sorry, gracias a cosas como Kickstarter. Ningún estudio quería It's just that apostar I por una haven't aventura time gráfica. for digging up old files from 70 years ago. I have way too much to do here, you Como era understand? un género I can muerto, tell you're a little overwhelmed. Where's the rest of the staff? Or maybe a student could show me. You are standing in front of the Lo que rector se refiere que and the pasó un only año dentro del employee videojuego. of Sí. this academy. Es decir, si My este es name del is 2004, pues el otro acabó en Maximilian 2003. And it falls upon me to La manage historia. everything sí. on the De hecho, el premises, juego, the creo, el maintenance, primer Syberia creo que the empezaba en el archiving, 2002. and the lot before we close next month. So, if you don't mind, Han pasado muy I'm pocos años very dentro sorry del to juego. hear that the academy is closing, and I can see you're extremely busy, but I've come such a long way to see it. I'd be so grateful if you could locate it. It's really important to me. and so is this place important to me too. Ah, And nosotros I would en directo ya love hemos to jugado hear the unas cuantas mechanical aventuras orchestra gráficas. play one last time before the academy Alguna closes. española, además. Mm, Que era But, Mutrópolis. alas, I Eso había estado can't, bien. can I? sí. Unless, Unless what? well, you know. ¿Qué? ¿Quieres que toque? ¿Qué toques? ¿Qué? Que quería escuchar Okay, el so you're piano. suggesting that you'll only get me the file if I get that mechanical Pues eso. orchestra going? Is that it? Well, Herr Mahler, that's called blackmail. No, young lady. We call that you scratch my back and I'll scratch yours. Otherwise, we all might as well live on islands, don't you think? Okay, I'll give it a try. Believe it or not, I have seen mechanisms like the one on the square before. Well, in that case, I promise to give you the file in return for your services. Thanks. But I must warn you that the square has undergone some transformations over the years, and some parts of the mechanism may be difficult to get to.
Don't worry, I'll make myself thin and slide between the cracks. You'll find some of them scattered around the square, and some of the others you'll find in the clock tower. Now, if you'll excuse me for a second. What are you... Now, what is the name of that student Pues you're estamos interested esperando in? a que llegue el 6 de abril para verla. And Que la what estrenan were en the Disney Plus. years she attended our La anterior nos había academy? gustado mucho, la In the verdad. 30s. 1937, to be precise. Oh, and here it Y is. tú eres una gran fan de la autora. And here you will find the annual inspection reports of the mechanisms by Frau Beckmann. Frau Beckmann? She was the rectoress of the academy during the years you spoke of. These are from 1937. You see, I have a marvelous memory regarding archives. This Tanta is memoria why como poca I've educación. chosen Pues la Frau verdad es que sí. Beckmann's, because there's something in here Me hace regarding gracia el that pedazo head mofete note que le hace en la Rose you grafa. spoke of. Dana Rose. Quite. Dana You will Rose. also Era, find vale. some sheet music with annotations. This is the Hymn of Bargain. which La verdad you es que eso es play una on the práctica piano que on the siempre he square odiado, lo de in trocear order las to películas. activate the orchestra of automatons. Once you have fixed Excepto las malas, que mechanisms, entonces me da of igual. course. All right then. Here you ¿Qué te go. está pareciendo? What are you waiting for? Sin spoilers, a poder ser. A ver, vamos a ver. This sheet music corresponds to the piano part for the hymn of Wagen. Someone's added annotations. They could help me play the hymn on the piano on the square, like Yo the para rector que asked una me to. película me quede dormida con ella tiene que ser bastante mala, la verdad. Sí, no sé. A mí nunca me pasan esas cosas. O la he visto 3 veces o me aburre soberanamente. ¿Por qué no le das a las fichas? Ya le di. Tenía 2 puntos. Ya le di a los dos. Ah, no me enteré, estaba leyendo Super Movie. I wonder what it's supposed to represent. Vale. The report that the rectoress of the academy filled in with the help of Dana back in the 30s. According to the present rector, I should find all the information I need to repair the mechanisms on the square. Estupendo. Miedo me da Music esto. Academy Inspection Report, October 12th, 1937. Y volvemos para atrás. No, vamos al 37. I was sí. due to inspect the musical mechanisms that enable students to give a public Pues display disfruta. of their talent and enable us to showcase the quality of our teaching Ya nos dirás to qué the te parece el people final. of our beautiful town. Suele ser lo más interesante, entre comillas, esto. Salud. Gracias. Y esto en vez de ver películas parece que lo tuyo es una enciclopedia, ¿eh? Parece que te obligan a verlas. Buenas noches. Like every year, I needed a volunteer from our students to help me during the inspection, and this year's choice was obvious. I'm fine, really. Well, you're looking off colour, darling, and on edge. No, it's just that I haven't heard from Leon since he left with the Origin expedition from Kantar. And also, Well, we've got company. You'll tell me later, Dana, darling. Meantime, be good and stay safe. You too, Yunta. Bueno, hombre, más choco. Ya te digo. Is everything all right? You look under the weather. We don't want one of our best and brightest to fall ill now, do we? Thank you for asking, Frau Beckmann, but I'm just a little tired, that's all. And who was that lady? Que no cotillea tanto, ¿no? Just a friend I met this summer. You do keep some surprising company, Fraulein Rose. Anyway, I have something for you that will take your mind off things. Oh? Would it interest you to see the mechanisms that enabled you to perform so brilliantly here last spring? That would be wonderful. Good. Come and join me at the kiosk when you have a moment. But don't be too long, though. La verdad es que los mecanismos que tiene este juego son preciosos y una pasada.
Dan ganas de que existan de verdad. Sí, un poco la señorita Rottenmeier sí que parece la tía, sí. Un poco. La profesora. No tengo nada. No, si acabas de empezar, ¿qué carajo vas a hacer? No sé si por la plaza hay algo que puedas coger. Puedo introspeccionarme. Hablar con esta persona. Y con aquella. Y con esta. ¿Cuánto bla bla bla? ¿Qué vete sí. tú a saber? A lo mejor no hay conversación ninguna. Te sueltan una frase y ya te despachan, que es lo que suele pasar. Pero I can hardly believe I held my concert here just 6 months ago. 6 months. Seems like a lifetime. So much has happened. Meeting Leon for a start. It would be so good if he were here now. I love receiving his letters since he left to Baltear with the Origin expedition. The way he described Kantar, the capital, made it sound like a city from a dream. hola, Wiki, buenas He said noches. so much on paper. And I love to read between the ¿Estás lines. en el curro? Pues mucho But ánimo. since the expedition left Kantar for the mountains, no news. Pensaba que trabajabas de I tarde, just no de hope noche. he's okay. Sí, la verdad es que viendo cómo escribes ya se nota que no estás en casa. No necesita excusas para escribir mal. No sé si eso es un puñal o una azafada. Pero vosotros Es últimamente una estáis verdad como un demasiado, templo. I'm waiting. estáis demasiado amigados últimamente. Oh, good grief. It's gonna take me all day long to clean that lot up. ¿Sí ves? ¿Ves? Poca cosa. Sí, sí, Poca estaba cosa visto dicen. que te iban a soltar una frasecita ya. Tenía esto de aquí. Today, me and my colleagues are carrying out maintenance on the mechanical orchestra. Muy bien. Y me queda el otro hombre del mantenimiento. ¿Qué andará por ahí? Que parece que es un zombie. Yeah, today's the yearly service of the mechanisms on the square. Pues venga, Qué bien, Vamos. qué suerte, te toca el mantenimiento anual. vamos arriba. ¿Y esta cosa tiene un mantenimiento anual? ¿No te parece un poco cutre? Come and see, Fraulein. Vamos allá. Incredible. Isn't it just? You see these flags? El símbolo de abajo me suena. Each mechanism housing for each musical automaton on the square is represented by one of these flags. Fascinating. Today is the day they are being serviced. Each mechanism has been inspected by an academy maintenance man. In theory, they're all functional. But if you like, you can go and see these maintenance men on my behalf and fetch back their respective reports. Cosa que ya hicimos. You would be doing me a big favor, as I have to inspect the piano in the kiosk. And also, it will give you a chance to take a peek at each of the automaton mechanisms. Thank you. I'd be delighted. Now, take this. You'll need it to open the maintenance room that leads to the most impressive mechanism of all, that of the clock tower. Thank you, Frau Beckmann. Se toma, Do you no, have any no questions cuadraba before muy you bien. go? When the mechanical orchestra played along with me last spring, it was incredible. But how does it manage to play at the same tempo as the piano? It was almost like in a dream. Oh, it wasn't dream work, Fraulein, but clockwork. The piano is connected to the mechanism that you are going to inspect, and the hymn of Wagen played on the keys. That
That's what sets the rhythm and the intensity of the performance. And that's what triggers everything else. ¿Y si tocas otra cosa? Do you know who built the mechanical orchestra? My father told me it didn't exist when he was young. They were built by a strange young French inventor by the name of Borelberg some years ago. From what I heard, he was visiting Wagen while en route to the east, just after the huge fire that destroyed the town. He was moved by the legend of Vera Schönberg, that virtuoso who died in the fire. So he offered his talents to rebuild the city and create the mechanical orchestra. Y eso que estaba de paso solo. Ya te digo. Así, un par de días. What happened to Vera Schönberg? My mother always says it's the saddest story. And she's right. You probably know Básicamente, that Vera Schönberg aún was vamos a ir Wagen's más para most atrás en el famous tiempo una de estas, musician de at the verdad. beginning of the century. But her legend was truly born the night she performed a cello concerto, right here on the square. It was also the night of the worst fire in Wagen's modern history. And Frau Schönberg, she died in the fire, right? She did. As well as all the other musicians and the entire audience. They were surrounded by flames, trapped on this square. How dreadful. Dreadful indeed. But according to the legend, Vera Schönberg kept playing Wagen's hymn until the very end. She understood they were all doomed to die, and her music brought them peace of mind during their last moments. Pues sí. This automaton you played with last spring was created in her image as a final tribute. I had no idea. Well, now you know all about the legend of Vera Schönberg. Was there something else, Fraulein Rose? No, ya me voy. I'll go and see the maintenance team. Good. Thank you, Fraulein. Ya empieza con el concierto el gato. Bueno, ya According to Frau Beckmann, it opens the maintenance room just next to the clock tower. Tienes que repararlo todo. Ahora deja de inspeccionar las cajetillas. The maintenance man said it was functional. I shouldn't touch it. ACDG. O CGDA. O ADCG. Pues bueno, CGDA. Es lo más normal. CGDA. Ya tocaste algo, ¿no? It seems perfectly functional. Muy bonito. Vete a la otra hora. Ah, y ahí tienes unos números. Al revés. Sí, porque me imagino que es la combinación para abrir la cajetilla. Así que... ahí está. Eso te quería decir. 1973. Vete con la otra y mira esta cajetilla ya directamente, ¿no? Looks like the rector was right, Oscar. Me parece que va a ser la mejor manera de hacerlo porque me imagino que vas a tener que mirarlo todo. By following the circuit Dana described in the report. They would still need to be... Joder, cómo lo has cortado. A ver. Primero es el de aquí. No, era para la derecha. ¿Aquí? Era un cajetín de fuera, era ese. Este. 1973.
Hay otro, el rollo lado. Eso. Será ahí uno. Lo que pasa es que no sé cómo se baja, la verdad. Vale. Tienes que coger el C. Espera. Porque estos no van. Claro, es que cada uno tiene una longitud, ¿no? Ah, pues no. ¿Y eso no sube más? Este no va. Va. Ah. Bueno, en fin. Sí, pero ¿cómo coño lo enganchas? No... Lógicamente sí, pero me refiero a cómo subes el otro. Ah, vale, ya lo entiendo. Ya lo entendí. Tienes que bajarle con este a las otras. No sé si me explico. Efectivamente. Uno era C, que ya está, y el otro era la G. Espera. No, sí, eso. No. Intento Ah, darle, vale. coño. Pues como estabas dándole al otro. No llega. Ah. Este solo tiene este. No, no, vamos a poder moverlo de aquí. Este que era abajo del todo. Cambia a Dana. ¿Eh? Cambia a Dana un segundo. Sí, es abajo del todo y en el segundo. Es que si te fijas, Sí, ya. están cambiados de orden. ¿Por qué lo sacas? Porque me voy al otro lado. No podías darle directamente y dejarlo así. ¿Y cómo cara ya cambias de puesto? Sería... ¿Podrás meterlos a la izquierda del todo? De ahí no pasa, ¿no? No, ya por el ruido que hace. Prueba a subirlos del todo. Porque por arriba es como si no hubiera tope o algo así. Bueno, sí, también lo puedes hacer así, eso es cierto. Lo que pasa es que me imagino que cuando coge el rollo no lo va a usar. ¿Qué? No sé qué dices. Que yo me imagino que para que funcione tiene que hacer girar todo. Pero este no está metido en el otro lado. No. No. ¿Qué va? Está arriba. El de uno solo es el de arriba. Sí, vale, no están metidos ninguno. Vale, pues sí, entonces no tiene que hacer falta. O sea, solo tienen que girar dos, el C y el A. O no, no giran, ¿no? No gira nada, lo que Sí, gira es sí, lo de sí, atrás. sí, vale, pues nada. Lo de esto de girar solo vale para mover la letra. Sí, sí, está claro. Es una tontería entonces. Es que pensé que tenías que meterlos enclaustrados, que esa es la dificultad. Pues nada. No, tienes que meterlo ahí. La CG de A. ¿Con eso no llegas? No. Uy, María. Tienes que bajar esto, sí. Ya ves. Eso sí, no recuerdo la altura de estos dos. Vale. Penúltimo y segundo. Sí, pues ya está. No es muy difícil, ¿no? Que a veces no distingue entre bajar e ir a la derecha esto. Deja segundo.
segundo, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí tengo que cambiar la letra. Pero la letra la puedes cambiar con el otro. No sé. Pero ya estoy aquí. Si no, es que así cambias los dos a la vez. Bueno, ¿Y sí. qué más da? Sí, C, G, D. Ah, vale. Sí. Pues dale. ¡Banderita! Ya te digo. Well played, Kate Walker. You seem to be on the right track to successfully completing the service the rector asked of you. Bueno, no era muy Thanks, difícil Oscar. tampoco, ¿eh? But I still have to find the other mechanisms. La verdad es que esto no es una gilipollas. Siguiente. Ah, tengo que pedirle el informe, ¿o no? Pídeselo por si acaso. So you're the one Frau Beckman sent, are you? Well, you can tell her there's no problem with this automaton. Just needs cleaning up and a bit of oiling. Have a gander at the mechanism. Sí, 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 ya le he echado un ojo. Muy amable. Parece un zombie este. ¿Por la posturita? Sí. Los brazos caídos y mira. Quieta. You can tell, Frau Beckman, this automaton still works correctly, but it's so filthy that it won't last long. It's gonna take me the whole day to give it a good clean if it's to get past winter. Yo quiero verlo. Oh, it had to fall to me. Ay, qué caray. ¿Y por qué no puedo verlo? Bueno, mira a ver el No, otro. no quiero estropecionarme. Mira la que te queda. Está al otro lado, ¿eh? ¿Qué? Está al otro lado. ¿Al otro lado? Sí, ¿no he visto la posición de las banderitas? Están puestas 1, 2, 3. Así que debería estar por este lado. Ah, debe ser el que estaba allí agachado, ¿te acuerdas? Sí, es a donde iba, pero como me dijiste que no. En teoría estaba agachado ahí enfrente, pero... Vale, entonces este es el segundo, fuiste al tercero directamente. A part of the mechanism was damaged, but I changed it. You can tell Frau ¿Qué pasa? Es que Beckman yo no sé dónde está este. everything's Ah, in está ahí order en la now. pared, coño. Y esto ya está en teoría, ¿no? Wow. I would hate to be the one who must tune this. Uf. Vamos a ir por partes. Pero no sabes ni abrirlo. Bueno, pero quiero ponerla delante, para tenerlo delante. ¿Dónde era? Enfrente. Aquí. Sí, creo Ya que me- es aquí. Ya me está jodiendo la furgoneta. Sí, es ahí, detrás de ese coche. I don't believe it. Because of that van, I can't get to the mechanism. I'll have to find a way to move it. Sí, y necesitas la clave además. A lo mejor es la misma en todas, pero... Antes de tocar el piano, habla con el rector sobre la need plaza to find central, the por cierto. owner. Pues tendrás que llamar. ¿Y dónde hay un teléfono? Bueno, a ver. Que a lo mejor está Looks por aquí. locked. I can't go in. Dentro del café a lo mejor se está tomando un cafelito. O está, es ese tío de ahí. No me deja hablar con él. Así que lo dudo. Soy otra vez la que nunca compra nada. The cappuccinos are on special offer today. Me da igual. Creo que es una indirecta. Ah, no te deja decir nada más, ¿no? No. ¿Ah? ¿Sí? ¿Con ese? Ah, no, No. es el espejo. Chungo. Vale, pues no. Y tampoco hay Será por pan. cabina. En la Academia de Música no había un teléfono en donde toca el timbre. No lo sé. Mueve ese culo. Te hizo caso el gato. Que lo sepas. Pretendía que me lo hiciera ella.
Ahí hay un teléfono. Sí, interactuar, ahí está. Vale, ¿el teléfono era? Joder, no me fastidies. ¿Y no lo apunta? ¿Por qué carajo llevo un diario? Espera, que lo miro yo. Pipupu, pipupu. 5123. Ah, vale, ya está. Ocho, 321. Wagner Baufirma, Dietrich. Guten Tag. Hello, excuse me, but your van's parked on the square and it's blocking the way. Would you mind moving it? Oh, sorry about that. I'm with a client nearby. I'll move it right away. Thank you. Mira qué amable. Ya te digo. Pues al final no era muy difícil esto. Eso sí, me hace gracia que no apuntará por ningún lado el rollo. It looks like the rector is desperate to reduce the costs of running the academy. Es una emergencia. Ah, te digo. ¿Y dónde se supone que está el rector? No sé, a lo mejor es una vez que lo arreglas todo. Pone tocar antes de tocar el piano, no... Y no sé si estará en la plaza, porque hay un tío muy estirado. Los rectores suelen ser estiraditos. Tiene pinta de rector. O sea... ¡Ey! Vaya mal. ¡Hey! Esta borrachina. Vale. Hala. Y ahora a ver cuál es la clave para abrir eso. Pues está allí. Y la dejo delante. ¡Ay! Prueba a ver si es un 1973. ¿Puedo probar? Me extraña que sea el mismo, pero... Igual se querían ahorrar en... Y toda la vuelta. 9... En memoria. A ver. No. Nope. No. A ver. Ah, no tiene clave aquí. Es que la cuestión es dónde cojones está la clave. Ahí está. 4253. Por dentro. Sí, tienes que coger 4, 5, 6, 7... el contrario. 8. 4... 5, 6, 8, 6... 9... 7... No sé si será que hay que sumarle... ¿Cuál es lo que dices tú? 8, 6, 9, 7. 8, 6... No. Yo creo que tienes que sumarle uno más. 9... O uno menos, no sé en... 7... 0, 8... Sí, uno más. Sí, me parece que te estabas quedando un corto uno. El del medio, sí. Bueno, pues... Uf. Esto va a ser chungui. A ver. Sí, están puestos en distintos agujeros. Creo que estaba este. No, es de 3. Vale. Este entonces... No. ¿O sí? Es lo que hay. No tengo nada claro. Las manecillas de abajo a la izquierda puedes moverlas. Esto. O Y las esto. Sí. Sí. Dale a esa, la de... Ah, eso tienes que cerrarlo. Está cerrada en el Ya, otro. pero bueno, primero estoy mirando los dibujos que tienen. Ya, vale, pero no sabía. Sí, eso también había que mirarlo. Eso está bien. Este tiene 2 y 2.
Este, ¿no? No. ¿O sí? Es que depende si están abiertos o cerrados. No me fijé. Un poquito de izquierda yo creo que tienes que subirlo. Porque está cerrado el de la izquierda. Ya. El tercer, ese creo que es. No, pues no es este. Que conste que ese estaba abierto, ¿eh? Es este. Ese. Ese está cerrado, sí. Hay que poner un poquito a la izquierda. Ya, pues que se pone solo. Ah, vale. Yo no lo muevo. Solo tiene posiciones fijas. Ahí, No, esa no. La otra. Ahí. Ahí. Es ahí. Así coincide bien. Al siguiente. Eso ahí, eso cerrado y ese a la derecha. Ahí debería ser, sí. No. Pues, No. le vas a dar todo menos lo que es. ¿Lo primero? ¿Qué me queda? No lo sé, la verdad. No sé si está bien así ya. Yo creo que tienes que cerrar uno y abrir el otro, ¿eh? En el que estábamos haciendo. ¿Aquí? Sí, creo que está ese cerrado y el otro Ah, abierto. vale. Vale, Están vale. al revés. Era el primero, creo. Ya, pero es que este estaba cerrado. Ah, también. vale, vale, vale. Ahora bien. ¿El segundo? Sí, eso se veía mejor. Bueno, vamos a dejarlo. Bueno, no sé el de abajo de todo si estaba eso cerrado o no. Ah, dale, a ver. Sí, este está Sí. cerrado. En un principio este lado está. Creo que sí. Vamos al otro. La verdad es que si no tienen más dificultad... Bueno, esto no tiene... This looks complex. Pero no tiene nada, ¿no? No, pero puedes... Ah, vale, abrirlo manualmente. A ver. Ti, 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 ti. Sí, no, hay algunas cosas que están al revés, sí. Ese hay que subirlo. Ay. Primero tengo que quitar este porque si no, no puedo subir. Ya veo, ya. Ese va así, vale. ¿Así? Ni siquiera sé cómo van el resto, si te digo la verdad. Bueno, el de arriba está tal y después queda tal para abajo. Esto es para abajo. Ay. Uf. Joder. Que no puedes. Ah, es hacia la derecha. ¿Y cómo hago entonces para tirar ese? Que no quiere. Pa. Coño, pero saca el de abajo. Pero tiene que girar por ahí. Pa. ¿Cómo lo giro? Claro, tienes que quitarte de ahí. Sí, bueno, cuando lo hago ya lo veo. Y ese para arriba. ¿Era así? Sí. Era esto así. Ahí está la figura del Tetris ahora. O sea, ese para arriba y ese para la de abajo, ¿no? Me da que esto hay que volver a levantarlo. ¿Así? No, o sea, ¿O era al revés? No, era al revés, ¿no? Era así. Así.
levantar ese, sí. Pásate que... Ya lo he visto. Ahí. Y yo creo que ya está. Pero no puedo darle a nada porque le faltan las piezas, ¿no? No, Ok. ahí. Claro. Ah, vale. Pues eso. Impossible. Wrong one. I doubt I can be... Better try something else. No. Ah, vale. Era más fácil. Sí, no tenías que andar de un lado para otro. There's no air flowing through. I must have missed something. Vale, sí, pues vamos a mirar lo que hay que mirar. A ver. No entiendo muy bien. ¿Por qué no entiendes? Teóricamente lo de El abajo. blanco es tapado entonces. Sí. Tapado. Abierto, abierto. En la de abajo no se concuerda, creo. Abierto, abierto, abierto. Tapado, tapado. Abierto, abierto. Ah, No se sabe, no se sabe. Sí, bueno, lo tienes en el pasado. Yo creo que esto estaba bien ya. Falta esta. Ah. Lo ¿Y de ahí ahora? abajo. There's no air flowing No, through. sigue algo I mal. must have missed something. De este lado. Tapado. Todo abierto. Tapado. Abierto, abierto. Abierto, abierto, abierto. Tapado, tapado. Abierto, abierto. Mira, a ver en otro lado, pero yo creo que estaba bien. Sí. Pues vamos a mirar al otro lado. Tapado, tapado, tapado. Tapado, tapado. 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 Tapado, tapado. Tapado, tapado. Tapado. Abajo del todo se puede hacer algo con esas, ¿no? No. Pues parece que está bien. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Pepe. Vete a ese lado un segundo. Ah, vale, desde aquí sí. Se ve que está todo. O está mal colocada alguna de las chismas, que no me lo parece. No, no lo parece, desde luego. Esto no es. Este también tiene que estar bien por narices. Este también. Este también. A no ser que sea así. Pero es que yo creo que en el otro... Mira, a ver, en el pasado. Sí, vale, no, estaba puesto el otro. Que lo tienes mal puesto, ¿eh? Ya, ya. Ah. Ahí. Pues... voy a hablar con el fulano a ver qué le quitó. If only it could be as quick every year. No puedo. No. No. Todo lo que te necesitas está ahí. Y sí, esta parte es de concentración. ¿Qué es eso? What is this? Eso lo dije yo. Ah. Su padre. Me engañan, joder. Half done. Let's see what's next. Te queda el último.
Este es el retorno, dices. Sí, tiene pinta. El del hombre del palo en el culo. Ajá. Vamos con la otra mujer. ¿Qué te pasa? Si ya hablaste con él, no te dijo nada. Ah. Ya, pero es que tampoco puedo mirar. Esto es curioso. ¿Las ideas especiales en la puerta? It's locked. Pues usa la llave. Pues vamos a mirar la torre mientras. O voy a hablar con la fulana. Bueno, mira a ver si desde aquí hay algo interesante. Hey, careful what you're doing here, right? Don't go and injure yourself or damage any of the material. Que sí, que sí. ¿Tienes algo guay que pueda haber por ahí? The spare parts for the automatons on the square. Tienen pinta de cuchillas esas alas. Qué pedazo de plumas, ¿eh? ¿No te recuerdan algo? No, no son de Pegaso. I just come down from the tower. You can tell Frau Beckman everything's in order up there. The mechanism's in perfect condition. According to what the maintenance guy told Dana, there should be an access to the clock tower somewhere in the room. Vamos allá. Eso Uy. es capaz. Everything's fine upstairs. No need to return. That Pero tiene- elevator Dana tried to take, it leads to the clock tower. We need to find it, Oscar. Tú no, pero ella sí tiene que subir. Pues vete con Kate. Sí, pero yo no voy a poder entrar. Ah, bueno. Es la parte privada del café. ¿No? ¿O no? No lo sé. Sí, sí que tiene pinta, sí. Ahora voy a volver. El capuchino está de oferta, joder. Te lo he dicho 3 veces. Que According compres to un the puto report, café. We can access the clock tower mechanism through this building. Ah, Fräulein. So, anything else I can help you with? Vas a flipar. Well, Sin querer un café. I need to get to the back room of the shop. This shop? Yes, if you don't. I'm sorry, but it's strictly forbidden to the public. Besides, why would anyone want to go back there? Well, it seems that the back room has the only access to the clock tower, which is where I need to get. I'm sorry, but it's against company rules. I can't allow it, Fräulein. Okay, thanks anyway. Okay, I need to find another way in. Vuelve para afuera. Vamos por el callejón. Pues a lo mejor. Ahí. Ahora saco mis ganzúas. Should be able to get through it if I can reach it. No me sorprende ni lo más mínimo, Wiki. Que lo odies. Bueno, que conste que la mayor parte de barrios en esta ciudad. Una puñetera Sí, mierda si no para tienes aparcar. parking. No puedo empujar. Ah. Sí. Dale. No, hasta que me lo pone no puedo darle. Oh, qué lento. Sí, hablando de lentitud.
Espera como intenten salir por la puerta. Ya, si te piden un pastizal en cualquier lado. Es que cuando no hay donde aparcar, obviamente se aprovechan. Good. Now Seguro I que andan just have to cotizados. find the elevator to the clock tower. Must I remind you that we are here illegally, Kate Walker? The employee will be very surprised to see you coming out of his back room. According to the Es que me report, parece que eso no es the tan fácil de elevator conseguir. should be behind there. A menos no Let's sin hope it pagar un hasn't been pastizal. walled up since. Bueno, ahí tienes el... There. Okay. Just need to clear the passageway. Bueno, menos esta vez no te caíste de culo. Aún puedo hacerlo. ¿Cuánto ejercicio estamos haciendo? Sí, eso es lo que estaba pensando y no se entera el tío de nada. Yo, sinceramente, después de la última partida, no abusaría mucho de ella. ¿Qué no? Hay que tener cuidado con Oli. Sí, porque lo que te descuida te salta los dientes. Que bien, un montón de controles. Looks like I need to put that key in the mechanism to activate it. Vale, pues no tengo. Looks like I need to put that key in the mechanism to activate it. Yo quería darle a todos los botoncitos. Eso también es cierto, sí. Su dios dice, su diosa dice muchas cosas, me parece a mí. Sí, casi mejor abrirlo primero, ¿no? Para abajo. No, es que al final no era muy gira. difícil, ¿no? Me voy a cargar la torre milenaria. That's it for the engine. Now I should open those large doors. Oh, no puedo darle más botones, vaya mierda. Más de fiar que los grifos. Pero por abajo no hay nada. No sé, ahora voy. Me refería aquí, hacia nosotros. Es que por abajo es... entiendo el piso de abajo. Vale, vale. Sí, otro sitio para bajar. Vale. Ojo, tío. Pues no es lo mismo. Cuando nos tomemos unas cañitas a Wiki. ¿Qué contilla es este bardo? Lo quiero saber todo. 3 working now. 1 more to go. Hey, inspecciona, inspecciona, inspecciona aquí. Looks like spare parts for automatons. Maravilloso. Siempre está bien tener repuestos. No parece que haya nada más, ¿no? No, tengo que volver a subir. Que se lo digan a Pepe. Que ya los odia. Pero a Pepe le viene de base.
Le viene la sangre. Son unos falsos todos, todos. Y no hay nada más, ¿no? Mirar. Para que veamos cómo Still funciona. magnificent, in spite of their age. I wonder how long it's been since they were activated. Van a flipar cuando toque el piano. Pero esta mujer toca. Hace de todo. Y ahora nos vamos súper discretamente. Por la puerta. Eso ya es inquina, ¿no? Como mínimo. Madre mía. Pues te falta una cosita. Me falta reparar los autómatas. Con la pieza a lo mejor ya puedes. Sí, tengo que mirarlos a ver qué es lo que tienen. Teóricamente... ¿Ese o estos? Espera, no sé. Ah. Es que los otros creo que salen en el medio. Lo único que se ve es esta. Salen de allí. An automaton musician. Looks exactly like Hans's style. Like at Bohogstadt. Te dejan. Pues no hizo nada. Y los que salen por allí tampoco te deja hacer nada allí. ¿Dónde está el rector? Vaya. Ahora estoy yendo ahí a inspeccionar a ver. Ah, eso es lo de... Ah, esto es para que hacer que salgan estos, ¿no? ¿Y cuál será? Given the condition of that door, it should give way if I force it a bit. Impossible, Kate Walker. Such an act is illegal. Let's just hope Ah, vale, that no este no police es. come by here. ¡Ah! A la mierda. Es el mismo que el otro. Pero va a ser el mismo patrón. Something's wrong. Looks like a part is missing. Vale. Lo que tienes. Obviamente. Casi. Casi. No había que hacer nada. Solo había que poner la pieza y ya está. Y ahora tengo que ir a hablar con el rector. Okay, I think this is the last one. That's right, Kate Walker. You have to go back and activate the piano on the square like the rector asked you. A ver si es el rector que decíamos. No. El rector en teoría es con el que hablé, porque acaba de decir como el rector te pidió. Vale, pues sí. Pues vete a hablar con él otra vez. En sitios más raros te metes. Es que no veo nada. Odio los puntos de vista, la verdad. Hombre, los de aquí no están muy bien hechos, desde luego. Ahí está. Qué contento, ¿no? Ya estaba silbando antes. Dale al botón. Excuse me. Hello? Now what? Why is the academy going to close? For the simple reason that we have no students. No students, no lessons. No lessons, no academy. Sí, es And why are bastante there no simple. students? That's not a stupid question. Because the mayor has taken away our grant that enabled our institution Y a to los become semielfos famous los the world semiodias, ¿no? over. Why would he do that? Oh, budget restrictions, apparently. So, no staff, no students. No students, no lessons. I get it. But, between you and me and this counter, I'd say that's all just a pretext to get us out of the building. And why would anyone want to do that? To make others rich, of course.
property developers who are going to slice our institution up into shops, apartments, and office spaces, just like they've done with all the other buildings around the music. Tanto como que se le buscaron. Claro, porque todos los niños quieren nacer. Even if I do manage to fix all the different parts of the mechanical orchestra, I still have to play the piano properly, and I haven't played piano since I left junior high. My mom bought me one when I was a kid, but it really wasn't my strong suit. There's no need to worry. You don't need to be a virtuoso to activate the mechanism. The mechanical orchestra will come out if you play all the notes in the right order, regardless of the rhythm. You just need to know the basics of music reading. Okay. I see you're not a fan of modernizing the square. Oh, the council, in its great wisdom, deemed it outdated and unpredictable for the musical automatons to be triggered by the best student in the academy, or a soloist, or a virtuoso visiting Wagen. Not to mention buskers, they certainly don't attract any tourists. No, what they thought was they would electrify and computerize the activation of the mechanical concert. So it would happen on a schedule, like an attraction. Did they do it? Oh, the talks went on, but nothing was ever done. And so the square has basically been abandoned. And the mechanical automatons have fallen into disrepair. Pues a ver cómo están ahora. Get going then. Quite. Good luck with the mechanisms. Igual dan miedo cuando salgan. Bueno, a ver, con el color que suelen tener tampoco te fijas mucho si están oxidados. No lo digo porque a ver, a lo mejor a alguno le falta un brazo o... No creo que sea tan exagerado. Bueno, primero a ver cómo se te da a tocar el piano. Bueno, dijo que solo hacía falta nociones básicas. Sí, sí. Que tú no tienes. Dijo que sí, que tocó el piano. Tú, no ella. Ah, yo no, yo cero. No sé si lo hará automáticamente o qué. All the mechanisms on the square are working. It looks like this wheel is designed to activate the piano's engine, thanks to the dynamo effect, Kate Walker. Then I guess I'm gonna have to put my thinking cap on again. Vamos a poner ahí. Okay, the sheet music is in place. Mira para la izquierda. No puedo hacer otra cosa. Vale. I can't play. Ahora sí. The engine Tengo is que off. volver. That doesn't work. Ahora. That doesn't work. No entiendo muy bien lo que hay que hacer aquí. Ah, eso. Y cerrar el otro, ¿no? Vale. Poor little thing. There is no need to get sentimental, Kate Walker. The automaton was made for a specific purpose. It has no notion of sentiment. Indeed, I would go as far to say that it was a... Broken. Tienes que ponerle una rueda. Ya sabemos quién va a ir ahí. Wait, Kate Walker, I am a highly evolved automaton. Yes, and built to serve several purposes. Off you go now. Y si no te gusta, ya sabes. Corre, pequeñín. I see. You still haven't lost any of your irritating habits, Kate Walker. Look on the bright side, Oscar. ¿De verdad se está cansando? The piano works now. Well, hurry up and make use of it like the rector said. Tiene mucho sentido que se esté cansando, ¿no? Ya.
Bueno, no se le da nada mal, ¿no? Pues no, la verdad. Muchas gracias, Denis. Gracias. La verdad es que tiene unas cinemáticas bastante chulas este juego. Parece que están enteros todos, ¿no? Ahí salen. Suena bien. Ya es feliz. Bueno, la verdad es que tampoco era muy difícil arreglarlo, ¿eh? Bueno, sí que era difícil si no tenías acceso a tu antepasada. Eso es cierto. Ahí sale el Pegaso. Hombre, hay que reconocer que como atracción turística no estaría nada mal, ¿eh? Joder. A mí no me importaría ir a verlo. Es en plan, oh, ¿por qué paró? Is everything all right, Kate Walker? It's the same. Exactly the same. I beg your pardon? The song I just played with the automatons, Vaughan's hymn, it's exactly the same melody as the one my mom's music box used to play. I used to listen to it all the time when I was a kid. We never did find out what it was. And finding it today represents a major breakthrough, because? Because it means that there must be a link between Vaughan, my mom, and probably Dana, too. Dana, who looks so much like me. Ah, a family connection then. I don't know, but it's possible. And you can be sure as hell that I'm gonna find out as soon as I've picked up Dana's trail again. Come on, Oscar. Our dear Mahler owes us a file. Did I already mention how humiliating I think this is? Oh, you did, Oscar. You did. En realidad poco más dice. Coge la ficha de edad. Vamos a por ella. Parece que bajaba borracha. O que le pesa el culo, no sé. Cuando el que le pesa el culo es cierto. Sí, hasta cuando corre no corre muy convencida. ¿Y eso cuando corre? Sí, cuando le apetece. Ah, thank you. Thank you. I enjoyed your concert so much. Now I can retire fulfilled. Glad to have been of service. I believe you have a file for me. Of course, of course. Here it is. Dana Rose, just like you asked. Muy amable. Vamos a cotillar. Last. Oh, no address here. Oh, this is definitely Dana's file. Dana's home address in 1937. A detached house, it seems. Number 20, Brücke del Nebel. The Bridge of Mists, huh? Found what you were looking for? I think so. Well, thank you.
And goodbye. No, thank you, Fraulein. Un placer. Fue muy divertido. Entre comillas, en este se echa un poco de menos que no te persiga nadie, ¿no? Aunque bueno, cuando estabas en el refugio había alguien que te vigilaba. Ajá. Pero no se ha vuelto a saber absolutamente nada. No. Tienes que volver otra vez. Ir al tranvía, supongo, ¿no? Sí. ¿Dónde va? No sé. No sé dónde quiere ir. Yo a veces la dejo sola ya. No se quiere bajar las escaleras corriendo. Tiene miedo de caerse. Es peligroso bajar escaleras. Sería gracioso que se hubiera caído ahí. De culo. No, de culo no sé, pero... A lo Wendy. Entonces de cara. Sí. ¿Ves? Se para cuando va por las escaleras, no... No le da buen rollo correr. Era enfrente, ¿no? ¡Opa! No, creo que debe ser de este lado. Vale, ahí. Ahí está la vieja. Pues nada. Vamos de paseo. Con lo que nos gusta ir en el tranvía. Mira, que está guay. Y nosotros que tuvimos uno aquí duró más bien poco. Ah, duró unos años. Sí, bueno, en funcionamiento no. Bueno, en verano. Duró unos cuantos veranos. I say, this is a very unpleasant way of traveling, Kate Walker. I know. Uy, qué raro. I Que se promise queje. I'll let you out as soon as possible. Okay? ¿Verdad? Y no deja de quejarse, la verdad. Después es bueno. Siempre te defiende. Ahora entiendo por qué el puente de la niebla. Sí, ¿no? Pues yo no lo pillo. Okay, Oscar. Now we have to find Dana's old house. Do you recall the number, Kate Walker? According to her registration form, the bridge is exactly the same as it was back in the 1930s. Except that it's cleaner. It's almost new, as if it had been renovated. Vale, pues vamos a mirar los números. 13. 15, muy bien. El ventera. Así que es del otro lado. Uy, mira un autómata. I'm afraid you are mistaken, Kate Walker. Échale una monedita, a ver. I don't think so. No sé qué le dije de coña, pero... ¡Yupi!
That's one shrill version of the hymn of Vagan. One thing's for sure, this souvenir wasn't made in Vagan. Vaya MIDI que le han puesto, ¿eh? ¿Qué te digo? Creo que prefiero mi original, ¿eh? Qué cutrez. ¿Alguien tuvo un accidente de bici? Oh, es un poco tirado. Casi. ¿Y era para arriba o para abajo? Para ahí. ¿No hay floristería? No. ¿O sí? There's number 20. Dana's old house. No sé qué pone ahí. No sé. ¿Cómo se...? No sé. Bajita. Souvenirs Tiene. here look more upmarket than the ones I've seen elsewhere. Souvenirs. Pa' dentro. Está llena Guten de Tag, Fräulein. pajaritos. Vamos a cotillar. Está lleno de El cisnes. cartel. All our gifts are handmade by craftsmen in Vagan. Déjame echar un vistazo primero, señora. Me gusta curiosear. Made in Vagan. No tiene nieve. No tiene niebla. Ah, tiene salvaje. Epa, quieta. ¿Puedo cotillar más? Que ¿Ves? no. Aquí está de acuerdo conmigo. A la fútbol le falta nieve. Que es niebla. Estáis en la calle de la niebla, en el puente de la niebla. More Pues es niebla. gifts. I would have preferred it to Sí, still ya be full sé of que tengo que hablar con la paintings, I think. dependienta, pero... Primero a ver si puedo quejarme de algo más. Como buena estadounidense de vacaciones. Bueno, vacaciones, vacaciones. No puedo cotillar nada. Pues parece que... Pues creo que lo último que vas a hacer es hablar con ella. O como sigas así ni eso. On holiday in the region, Fräulein? Just passing through. Well, welcome to my little gift shop. Frau Heigl at your service. I noticed you were looking at a souvenir, Fräulein. Meh. Yes, you have a wonderful choice here, Frau Heigl. Your shop is beautiful. Thank you. All our souvenirs here are pieces of craftsmanship, as we like to say. All by local craftsmen. Do you wish to buy the souvenir, Fräulein? Well, I'm actually looking for someone, not something. Someone who used to live in this house, and I was wondering if you could help. Pues sé que no. Well, there were quite a few owners before I bought the shop last autumn, so I can't really... So her name was Dana Rose. She lived here before the war. I was hoping to find some kind of trace of her here, so I could continue my search. I see. Well, I have heard of the Roses, but I can't say if there's anything left of them inside the house. But don't you live here? No. My husband and I live in the suburbs. You see, the bridge was sacked just before the war, during the pogrom against the Vagrants. Oh, truly awful events. And then the neighbourhood was bombed, just after the war during the liberation. And many of the houses were damaged, including this one. They were hastily renovated after the war, but they remain mostly derelict. Pogromo. You mentioned a pogrom against this neighborhood's vagrant community. Can you tell me more? As much as anyone who knows anything about Vagan, I guess. It happened in 1938, if I recall correctly. A few months after Austria and Ostertal were annexed by the Brown Shadow. Es que a Wiki no le llegó y quiere pasar más frío.
No, Well, quiere the hablar de Brown frío Shadow mientras está en organised casa riots caliente. against vagrants on false pretexts. It led to pogroms throughout all the annexed countries, including this house. Were the Roses home when it all happened? Like I said, Fraulein, I don't know, but I hope not. Well, it doesn't look like the house was damaged from what I can see. Your shop is charming, and so is the rest of the Sí, no, este district. fin de semana el viento venía fresquete. Thank you. La verdad es que sí. That's because after the initial renovation, the council financed major rehabilitation work on the facades. But if the truth be told, they left the proprietors to foot the bill for our interiors. That's why my husband and I had to spend all our savings so that the shop interior shows the same high standard that we demand of our suppliers. That's a shame. Yes, and if the council persists in refusing to help fund the renovation works, there won't be any residents left on the bridge, let alone independent quality stores like mine. Qué mal. There'll be nothing left but bland franchise stores, like the one further along the bridge or on the musical square. So between the pogrom, the bombing, and the whole house being renovated, there's little chance of me finding any trace of the Roses. It's not quite like that. To be honest, we didn't have the funds to renovate the rest of the house, so we used the upper floors for storing. Really? And now that you mention it, I do recall coming ¿Por algún across motivo old quieres que diga photographs mango? from before the war, here and there in the house. The successive owners didn't want to throw them out, and I suppose they must have left them there. Would you mind if I went upstairs to take a look? Madre mía, uy. Unless you would kindly bring the photos down yourself. Espero que te entre en calor el cerebro. Well, I can hardly leave the shop unattended while I go... I don't even know you, Fräulein. I see. In that case, would you mind if I had a look upstairs myself? Madre mía, creo que te hace falta dormir. Don't take it personally, O algo. Fräulein. No sé. But I don't know you enough to trust you. I'm very sorry. Now, if you'll excuse me, Fräulein, I have a customer. I conjecture that you were inefficient in trying to persuade the shopkeeper, Kate Walker. How are you going to access the upper floors now? I don't know, Oscar. By getting creative, I guess. I conclude I can trust you on that score, Kate Walker? Bueno. Y que no va a ser legal también. It's right in Frau Heigel's line of vision, too. I'm gonna have to draw her Va a away if I want to ser- sneak through that Sí, ya service es door tarde. to the upper floors. Momento de irse. Iba a tirar una bolita de esas, pero me da pena. More gifts. I would have preferred it to still be full of paintings, I think. En fin. Un día más. Bueno, pues nosotros lo vamos a ir dejando y a ver si mañana podemos empezar con lo que queríamos empezar. ¡Oh, misterio! Lo veremos mañana entonces, así que muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Descansa, sobre todo tú, a Wiki. Y hasta mañana. Chao.